Básicamente el Browniano es una herramienta, otra herramienta matemática que vamos a utilizar para ayudarnos a resolver ecuaciones diferenciales, ¿ya? En términos simples, el Browniano no es más que un determinante. Eso es todo. Ya no tiene más profundidad que eso en términos simples. Ahora lo importante es el determinante de qué objetos, ¿ya? Determinante de qué cosas. Y eso es lo que aquí se especifica. Entonces tenemos una ecuación diferencial, ordinaria, lineal de orden n, como lo hemos estado viendo. Recordemos que el último apunte que vimos fue el viernes 15 de mayo, antes de tener esta semana de receso y después la semana de evaluaciones. Ese viernes, lo último que vimos era el apunte que creo que se llamaba clase 8 y era de ecuaciones diferenciales lineales ordinarias de orden n, la introducción a ese tipo de ecuaciones, y nos concentramos en las ecuaciones de ese tipo, pero de coeficientes constantes, ¿ya? O sea, lo que acompañaba aquí a las derivadas de y eran solo números. Ahí quedamos. E introdujimos esta nueva notación con la letra D, que le llamamos el operador diferencial, ¿ya? Para darle una nueva forma a nuestra ecuación y escribirla de manera más concisa, más chica, ¿ya? Eso fue lo último que vimos y dijimos que la solución a esta ecuación, la número 1, tenía la forma de una función, la solución de una se llamaba función complementaria, solución complementaria, más la solución particular. La solución general de esto era la suma de esas dos soluciones, una solución complementaria y una solución particular. La solución complementaria le llamamos a la solución de la misma ecuación original, pero igualada a cero, ¿ya? Que le llamábamos la homogénea asociada. La solución general a esta ecuación, a la igualada a cero, a la homogénea, le llamamos solución complementaria. Y eso fue lo que aprendimos a encontrar la última clase, el viernes 15 de mayo. Cómo encontrar esa solución. Recuerden que lo que hacíamos era, luego de reescribir la ecuación en términos de D, usamos una nueva notación en M, porque asociábamos un polinomio a la ecuación diferencial. Entonces el polinomio en M, luego le encontramos las raíces, y al encontrar las raíces de ese polinomio nos ayudaba a encontrar la solución complementaria. ¿Ya? Eso fue lo último que vimos. Bien. Aquí, si se fijan, los coeficientes no son constantes. Aparecen a sub nx. ¿Sí? O sea, son funciones que pueden depender de x. Es decir, que el Browniano lo podemos aplicar a las ecuaciones que ya vimos, las de coeficientes constantes, y a las que aún no hemos visto, a las de coeficientes variables. ¿Ya? Lo podemos aplicar a cualquiera de las dos, en mucho más general. Bien. Entonces, teniendo nuestra ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n, ya sea de coeficientes variables o constantes, ¿sí? Da lo mismo, y tenemos su ecuación homogénea asociada, y suponemos que tiene estas n soluciones. ¿Ya? Si es de orden n, va a tener n soluciones linealmente independientes. Eso también lo estudiamos en la última clase. ¿Sí? Son todas LI. Entonces, si suponemos que todas estas son sus soluciones de la ecuación homogénea, el Browniano se define de esta manera. Es decir, la primera fila del Browniano son todas estas funciones, i1, i2, i3, etcétera, hasta llegar a in. Y las siguientes filas se construyen con las derivadas de estas funciones, ¿sí? Entonces la segunda fila son las primeras derivadas de estas funciones, la tercera fila son las segundas derivadas de estas funciones, y la última fila es la derivada n-1, ¿sí? Entonces, ojo con eso. Si es de orden n, es la derivada n-1. Entonces, este es el Browniano. Ese es el determinante que se define como Browniano, ¿ya? Entonces aquí muestro un ejemplo, sea I1, I2, soluciones de una ecuación cualquiera, una ecuación homogénea cualquiera, da lo mismo. Son soluciones de algo, ¿ya? Solamente para ejemplificar el Browniano. Entonces el Browniano de estas dos funciones es, la primera fila es colocar las soluciones I1, I2,
Y la segunda fila sería colocar las derivadas. O sea, la derivada de 1, en este caso 2 veces la exponencial de 2x, y en este puesto, en el puesto a sub 2 de este determinante, colocaríamos la derivada de esta función que corresponde a esta expresión. Y ahí nos quedamos. No es más grande que eso. ¿Por qué? Porque tenemos y1 y 2, o sea, dos soluciones. ¿Sí? Dos soluciones, entonces nos quedamos hasta la primera derivada. Repito, aquí era n soluciones y nos quedábamos hasta la n-1 derivada. Entonces aquí tenemos dos soluciones, por lo tanto nos quedamos hasta la primera derivada. ¿Ya? Y luego se calcula la determinante, como ya saben, la multiplicación cruzada con la resta. ¿Ya? Eso ya lo saben. Bien. Entonces esto también lo podemos desprender de la álgebra lineal. Nosotros aprendimos en álgebra lineal, cuando se estudiaron matrices, determinantes en ese curso, que si un determinante nos daba que era igual a 0, uno podía afirmar que las expresiones que estaban dentro de este determinante eran LD, o sea, linealmente dependientes. Eso es lo que uno está diciendo. Si el Wronskiano resulta ser 0, es porque las funciones, soluciones, I1, I2, etc., son LD. Y, análogamente, si el Wronskiano es distinto de 0, entonces las funciones I1, I2 y N son LI. Van a ser linealmente independientes. ¿Ya? Aquí en el ejemplo anterior, en el que acabo de hacer, acá, el Wronskiano nos daba la exponencial de 4x. La exponencial de 4x no es 0, por lo tanto, en este caso, las dos soluciones, tanto I1 como I2, son LI. ¿Sí? Bien. Ahí está. Además, si estas soluciones son LI, y como ya sabemos, IP debe ser una solución particular de la ecuación original, entonces podemos decir, como ya sabemos, que la solución general de la ecuación homogénea es esta combinación lineal. Eso ya lo sabemos de la última clase que tuvimos. Dijimos que encontradas las I1 y 2 linealmente independientes, ya si alguien se lo olvidó, después puede repasar el apunte, se construía la solución complementaria que le llamamos, o sea, la solución general de la ecuación homogénea, como esta combinación lineal de estas soluciones LI, donde C1 y C2 son constantes. Y por lo tanto, la solución general de la ecuación original es lo mismo, pero le sumamos I sub p, porque ya sabemos que la solución general de una ecuación lineal de orden n es una solución, su solución complementaria más la solución particular. Esto es lo que me está diciendo. ¿Sí? Entonces aquí lo que dije al principio, que el Wronskiano sirve tanto para las ecuaciones de coeficientes constantes, las que ya vimos, como las ecuaciones de coeficientes variables, sirve para ambas. Bien, a partir del Wronskiano surgen estos dos teoremas. ¿Sí? Nos vamos a concentrar en ecuaciones de orden 2, perdón, de orden 2, o sea, hasta la segunda derivada simplemente. Nos vamos a concentrar en ellas, porque en ellas surgen estos dos teoremas. Si ya se conocen dos soluciones de esta ecuación diferencial, la homogénea, fíjense, es homogénea porque está igualada a 0, ¿sí? Se dice que estas dos son soluciones y son funciones continuas, entonces el Wronskiano se puede calcular de esta manera, ¿ya? Ahorrándonos el determinante, ¿sí? Si ya conocen las dos soluciones, una forma de encontrar el Wronskiano, en vez de hacer el determinante, es con esta expresión. Esta expresión se conoce como la identidad de Abel. ¿Sí? ¿Y por qué nos sirve esta expresión? Bueno, porque vamos al teorema 2. Tenemos de nuevo una ecuación homogénea, la igualada a 0, y conocemos ahora solo una solución, ¿sí? Y 1. Solo una solución, ¿ya?
Si queremos encontrar una segunda solución, que tiene que existir, porque es de orden 2, entonces debe tener dos soluciones, pero conocemos una. Si queremos encontrar otra solución, que además sea LI con I1, ¿sí? Esa segunda solución va a estar determinada por esta expresión. ¿Sí? Entonces podemos encontrar la otra solución de esta manera. Si se fijan aquí, el numerador que aparece dentro de esta integral es precisamente lo anterior, la identidad de Abel. De ahí sale. ¿Ya? No olvidar esta fórmula porque no sé si en el apunte de la próxima clase o de la próxima se ocupa este. ¿Ya? Así que no olvidar que existe una manera de encontrar una segunda solución que sea LI con una primera solución que ya sea conocida. Esta es la manera. Bien. Entonces aquí hay un ejemplo. Encontrar la solución general de esta ecuación que ya es homogénea, entonces simplemente hay que encontrar la solución de esta ecuación. No hay que igualar a 0 y esta igual a 0. Sí se sabe que y igual a x es una solución de la ecuación dada. Es decir, nos están pidiendo la solución general conocida una solución. Entonces, para encontrar la solución general, primero necesito encontrar la otra solución. Ya conozco una, necesito encontrar la otra. ¿Ya? Y que sea LI para que satisfaga la teoría que hemos estudiado. Entonces usamos la fórmula anterior. ¿Sí? Entonces eso es lo que usa. En este caso, la reescribimos con la notación del diferencial. Se identifica la sub 2, el que acompaña a la derivada más alta, en este caso de orden 2, a sub 1, la que acompaña a la primera derivada, y la primera solución, que era x, esa es la que nos daban. Entonces, para encontrar la solución LI a esta, o aplicamos la fórmula. La fórmula era I2 igual a I1, en este caso x, por la integral de la exponencial de la menos integral de A1 x dividido a 2. Y todo eso dividido a 2. ¿Sí? No, era I1 al cuadrado, perdón, I1 al cuadrado. Y se resuelve la integral. ¿Ya? Entonces resuelven la integral, se desarrolla y llegan a esta expresión. Por lo tanto, encontramos, conociendo solo una solución, encontramos una segunda solución que además es LI con la primera. ¿Ya? Por lo tanto, la solución general de la ecuación que nos dan es esta. ¿Sí? Es la combinación lineal de ellas. Una constante por la primera solución más una constante por la segunda. Aquí un signo menos porque la segunda solución nos dio negativa. Bien. Ese es el Bronsquiano y esas son las fórmulas importantes que vamos a utilizar. Entonces ahora yo les voy a dar tiempo para que desarrollen estos dos ejemplos. ¿Sí? Antes, ¿quedó alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? Después les doy la palabra. Ahora que voy a explicar me refiero. ¿Ya? Bien. Entonces el ejercicio 1 nos daban estas dos soluciones, tres soluciones de hecho. Seno al cuadrado de x y 2 coseno al cuadrado de x e y3, 2. Nos dicen que son soluciones de alguna ecuación que estamos viendo, ya diferencial, ordinaria, lineal, de orden n, ya, solo que la homogénea. Es una solución de esta, de la homogénea asociada. Y nos piden calcular el Bronsquiano y decidir si son LI o LD. ¿Sí? Entonces, como son una, dos, tres soluciones, según la fórmula del Bronsquiano, recordemos que es un determinante, cuya primera fila son las funciones y las filas subsiguientes se van construyendo con sus derivadas respectivas. ¿Y cuando uno termina de trabajar? Cuando llega a la derivada n-1. ¿Y qué es n? La cantidad de soluciones que tengo. O sea, en este caso tengo 1, 2, 3. Tengo 3 soluciones, por lo tanto me tengo que detener en la derivada 3 menos 1. Es decir, 2. O sea, me detengo en la segunda derivada.
necesito, la primera fila se construye con las funciones originales, la segunda fila entonces con las primeras derivadas de cada función, y la última fila, entonces ahí me detengo con la segunda derivada de cada función. ¿Ya? Entonces vamos calculando aparte y después metemos todo al determinante. ¿Sí? Para I1 tenemos la función seno cuadrado, por lo tanto su derivada es, aquí hay que recordar derivadas, como es una potencia, es una regla de la cadena, es una función seno elevado a una potencia, entonces regla de la cadena, lo primero que se hace es la potencia. El 2 baja, me queda 2 por seno de x, y por regla de la cadena tengo que multiplicar por la derivada del seno, que es coseno. Ahí está. ¿Sí? Y por lo tanto ahora calculo su segunda derivada. Entonces nuevamente ahora recordamos la regla del producto para derivadas. La derivada del primero, es decir, coseno, por el segundo sin derivar. Y coseno por coseno es coseno cuadrado. Y el 2, como es un número que está multiplicando, permanece igual. Ahí está. Más la derivada del segundo. La derivada del coseno es menos seno por 2 veces seno. O sea, menos 2 veces seno cuadrado. ¿Sí? Ahora lo mismo, lo correspondiente, pero con la función coseno cuadrado. ¿Ya? Entonces la primera derivada del coseno cuadrado es esta. La segunda derivada del coseno cuadrado es esta. ¿Sí? Solo derivar. Y la función 3 es la más sencilla de todas. La primera derivada de 2 es 0, es una constante. Por ende, aquí me equivoqué, eran 2 rayitas. Su segunda derivada sigue siendo 0. ¿Ya? ¿Hasta ahora preguntas? Ya, no, nada, nadie se pronuncia, entonces continúo. Bien, entonces metemos todo esto ahora al determinante, al browniano de las funciones I1, I2 y 3. Entonces, como dijimos, la primera fila se construye con las funciones originales, la segunda fila con sus primeras derivadas y la tercera fila con sus segundas derivadas. Y ahora que tenemos un determinante de 3 por 3. ¿Ya? No es terrible, en álgebra lineal se aprendió a calcular determinante de 3 por 3, de hecho de matrices más grandes. Así que esto, ¿cómo lo calculé? Hay muchas formas de calcularlo. Lo que hice fue optar el camino. Hay una de las formas de encontrar este determinante es concentrarse en un elemento, en una fila o en una columna. En este caso yo me concentré en la columna número 3. ¿Por qué me concentré en esa columna? Porque tiene más ceros. Es la que tiene más ceros. Entonces me simplifica la vida. Entonces me concentro en esta tercera columna. Vamos recordando álgebra lineal. Y para calcular este determinante, concentrándome en esta columna, tengo que tomar cada coeficiente de esta columna y multiplicarlo al determinante que se obtiene de suprimir esa columna con la fila correspondiente. ¿Ya? Y además sale con un signo. También recordemos eso del álgebra lineal. Cada uno de estos coeficientes sale con un signo. Entonces ya, la manera más fácil de verlo es que aquí el primer elemento siempre parte en positivo y va intercalando los signos. Así se trabajaba. Entonces, si alguien de nuevo tiene dudas con cómo calcular estos determinantes, lo invito a que repase su ramo de álgebra lineal, ¿ya? O algún libro. No es ninguna dificultad para que repase estos contenidos, porque tiene que saber muy bien cómo calcular determinantes. Puede que le salga uno de 3 por 3, hay que estar preparado, ¿ya? Entonces, como dije, me concentro en esta columna, tengo que llegar al 2. Si aquí parto como positivo en seno, en este primer elemento, en el A11 es positivo, entonces este es positivo, el siguiente es negativo y el siguiente es positivo. Entonces el 2 sale con signo positivo. 2. Por el determinante que se obtiene de suprimir esta columna y esa fila. Entonces me queda el determinante de 2, seno de x, coseno de x. El otro elemento es menos 2 coseno de x, seno de x. Y la segunda fila, en este caso, me va a quedar 2 coseno cuadrado de x
y luego voy a sacar el 2 porque están los dos lados, así que voy a factorizar por 2, coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y aquí lo mismo, voy a sacar el 2 porque está, de hecho voy a sacar el menos 2. Ya van a ver por qué voy a sacar el menos 2 en vez del 2. Saqué un menos 2 y entonces así queda coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Saqué un menos 2 porque si se fijan aquí está igual. Así los dejo los dos iguales, ¿ya? Bien, ahora técnicamente yo debería seguir trabajando con esta columna. Ahora me tocaría el 0. ¿El 0 qué signo tiene? Si es como de nuevo al principio, parto aquí como positivo, el siguiente es negativo, el siguiente es positivo y ahora aquí abajo es negativo. Este 0 debería ser negativo, entonces sería aquí menos 0 por el determinante que se obtiene de suprimir esta columna y la segunda fila. Pero como es 0 por algo, 0 por un determinante, da lo mismo, es 0. ¿Sí? La multiplicación de 0 por algo es 0. Entonces, por eso que no se escribe. Y lo mismo pasa con este tercer elemento de esta columna. También es un 0. Entonces me va a quedar multiplicado por un determinante, el determinante que se obtiene de suprimir la tercera fila con la tercera columna. Pero nuevamente va a ser el 0. 0 por ese determinante, lo cual me va a dar 0. ¿Ya? Por eso que yo me concentré en esta columna, porque tiene muchos ceros. Entonces me ayudaba a simplificar el cálculo del determinante. ¿Sí? Entonces por eso que hay que repasar álgebra lineal, todo lo que sea matrices, en este caso puntual, determinantes, para saber cómo calcular un determinante. El determinante 2 por 2 es el más sencillo, pero hay que estar preparado si nos entregan uno de 3 por 3 o quizás más. ¿Ya? Bien, entonces ahora voy a usar identidades trigonométricas. ¿Ya? Yo sé también del álgebra que 2 seno de x coseno de x, esta expresión es lo mismo que seno de 2x. ¿Sí? Aquí todavía aparece ese 2, todavía está multiplicando el 2 afuera. Esta expresión completa es igual al seno de 2x. ¿Sí? Es una identidad trigonométrica. Entonces aquí lo mismo, la única diferencia es que aparece un signo menos, entonces no hay problema, multiplico por el signo menos, seno de 2x. La identidad que está acá abajo, coseno cuadrado de x menos seno al cuadrado de x, esa identidad es igual a coseno de 2x. Por eso que aquí, en, en esta entrada de la matriz, yo factoricé por menos 2 y no por 2. Ya por eso, porque yo sabía que si factorizaba por menos 2, podía conseguirlo de esta manera. Coseno al cuadrado menos seno al cuadrado, y que eso corresponde a una identidad trigonométrica. ¿Ya? Porque seno cuadrado menos coseno cuadrado, eso no corresponde a ninguna identidad. ¿Ya? Pero con los signos opuestos sí. Por eso que yo factoricé por menos 2. Y bueno, lo escribo, coseno de 2x. ¿Sí? Y ahí aparecen los dos que están multiplicando por fuera. Y ahora tengo un determinante de 2 por 2. No hay ningún problema con eso. Determinante de 2 por 2. El 2, nuevamente, como siempre, me queda fuera multiplicando al determinante de seno de 2x por menos 2 coseno de 2x. Menos la multiplicación cruzada del otro lado. 2 coseno de x por menos seno de 2x. Como hay 2 menos, queda más. ¿Ya? Y si se fijan, tenemos en los dos lados la misma expresión, con signo opuesto. Entonces suman 0. Por lo tanto, el determinante es 0. Conclusión. El brunskiano en este caso nos da 0, por lo tanto las soluciones que nos dan al comienzo son LD, linealmente dependientes. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda con este ejercicio? Ahora sí cedo la palabra si alguien quiere comentar algo. Los que trabajaron, llegaron a esto, los que hicieron el 1. Solamente me faltó hacer el despeje para sacar el determinante. Mm, Son-
Todavía he llegado hasta allá todavía, ¿no? Ya, La ya sí. verdad, profe, llegué hasta la parte justo antes de aplicar las identidades. Ah, ya sí. Yo creo que se le olvidó entonces reconocer las identidades. Claro, solamente eso se me fue. El resto igual. Ah, perfecto. Ojo que reconocer las identidades no era, ¿cómo decirlo? Necesario para resolver el determinante, no era obligación hacerlo, ¿ya? Yo lo hice porque achica las expresiones. En vez de tener 2 senos de x, coseno de x, tengo solamente seno de 2x. Achico la expresión, ¿ya? Solo por eso, no es obligación. Ustedes podrían haber calculado este determinante perfectamente. O sea, 2 veces, paréntesis, 2 seno de x por coseno de x por menos 2 coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y luego restar la multiplicación cruzada del otro lado. ¿Ya? O sea, se puede. Lo que pasa es que hubiese quedado mucho más largo, pero llegan al mismo resultado, ¿ya? Entonces, recordar las identidades en este caso no era necesario, se podía llegar al mismo resultado. Yo lo hice simplemente porque me achicaba la expresión y así me quedaba una multiplicación mucho más pequeña, porque aquí queda una expresión muy larga, solo por eso, ¿ya? Pero no era necesario. ¿Quedó claro el bronskiano? Porque lo vamos a usar harto después, bastante, así que quiero que quede muy claro. ¿No hay preguntas con el bronskiano cómo usarlo? Lo importante es construirlo con la primera fila de las funciones y las siguientes se construyen con sus derivadas. ¿Ya? Bien, si no hay preguntas, continúo con el número 2. Bien, tenemos esta ecuación diferencial. Si se fijan, ya no es de coeficientes constantes, es de coeficientes variables, porque aparece el x, ¿ya? Acompañando a las derivadas del y a la función y. Sabiendo que tenemos una solución y1 igual a x. Entonces, tenemos una ecuación diferencial, tenemos una de las soluciones de esa ecuación diferencial y nos piden la solución general. Entonces, primero tenemos que encontrar una segunda solución a esta ecuación, tal que sea LI con esta. ¿Cómo hacemos eso? Fácil, con la fórmula que vimos al final del apunte, la última fórmula. ¿Ya? Entonces, antes de eso, vamos a reescribir nuestra ecuación diferencial en términos del operador diferencial D. ¿Ya? Nos queda de esa manera, porque así podemos reconocer los coeficientes, ¿ya? En este caso los coeficientes que dependen de x. El que acompaña la derivada más alta, que en este caso va a ser de grado 2, es el término a sub 2, ¿ya? Y a sub 1 va a ser el que acompañe a la primera derivada. Entonces tenemos reconocidos a sub 2 y a sub 1. ¿Sí? Bien, entonces recordamos la fórmula. Esa fue la última fórmula que vimos. Esta fórmula nos permitía encontrar una segunda solución LI a una primera solución que ya conociéramos. Entonces, en este caso ya conocemos una, aplicamos la fórmula y vamos a encontrar esta segunda solución I sub 2. ¿Sí? En este caso, para no tener tanta cosa de aquí, poner todos los datos en esta misma fórmula, voy a calcular algunas cosas aparte y después metemos todo en la fórmula. ¿Ya? Recuerden que da lo mismo, uno puede meter todos los datos aquí o calcular, por ejemplo, esta integral aparte y después meterla en la exponencial. Da lo mismo el orden que se haga mientras se aplique bien la fórmula. ¿Ya? Entonces lo primero que voy a calcular es esto. Lo voy a devolver un poquito. Voy a calcular esto. Digamos, el exponente de la exponencial, por decirlo así. Eso es lo que voy a calcular primero, esa integral. ¿Ya? Pero un chiquitito, profe, no cambie esa pantalla. ¿Ya? Déjela un segundito. Que eso lo encontré muy importante, esa parte. Ya, dime. ¿Alguna consulta por ahora? Nada, listo, le saqué una foto. Ya, Es que la encontré importante. ya, perfecto. Vale, gracias. Ya. Bien. Entonces voy a calcular primero, como dije, esto. No enfocarse que vamos a calcular primero esto. Después lo metemos en la fórmula grande. Y recordar que A sub 2 es eso y que A sub 1 es eso. ¿Ya? Ya. Entonces introduzco
A sub 1 era menos 2x y a sub 2 era x cuadrado menos 1. Y calculamos esta integral, ¿ya? Ahora esta integral se hace bastante simple con una sustitución algebraica, la más simple de todas, diciendo que u es igual a x cuadrado menos 1, por lo tanto el de u es 2x, ¿ya? Entonces era bastante simple esta integral. Reemplazo, ya lo único que hago es sacar este signo menos que me sobra, lo saco multiplicando la integral como un menos 1, y me queda esto, que no es más que la definición del logaritmo natural. Entonces me queda menos logaritmo natural de u más c. Pero no puedo dejarlo en términos de u, tengo que dejarlo en términos de mi variable original. Entonces me devuelvo y sé que u es x cuadrado menos 1. Entonces ahí lo escribo. Bien. Entonces ahora, como estamos haciendo la fórmula por partes para no meter todo al tiro, sabemos que calculamos esto primero y esto era parte de, dijimos, como el exponente de la exponencial. Ahí está. Entonces nos falta ahí el signo menos, que lo agregamos. ¿Ya? Entonces ahora esto es igual a la exponencial de menos logaritmo natural de x cuadrado más 1. Entonces los menos se anulan, quedan positivos y me queda esto. Observe que aquí ya me ahorré la constante de integración. Ya no la estoy usando. ¿Sí? Ya no es necesario usarla. Porque la metí en la fórmula. Ya me queda esa exponencial. Y sabemos además que logaritmo natural y la exponencial son funciones inversas entre sí. Por lo tanto, la exponencial del logaritmo me resulta simplemente x cuadrado menos 1. Bien. Entonces, recordamos nuevamente la fórmula para no olvidarla. Hasta ahora lo que hemos calculado es este numerador. Eso fue lo que calculamos. Lo que le llamamos la fórmula de la identidad de Abel. En el apunte, lo que se llama identidad de Abel, eso calculamos esta primera parte. ¿Ya? Entonces ahora metemos los datos a la fórmula total. Y 1, o sea, la solución que nos dan, la que conocemos, es x, por la integral de este numerador, que es lo que calculamos, lo que acabamos de calcular, o sea, x cuadrado menos 1, dividido la solución que conocemos al cuadrado. ¿Sí? Entonces tenemos esto. Ahora lo único que hice fue usar propiedades de la integral que separa restas. ¿Ya? Simplifiqué x cuadrado dividido x cuadrado es 1, menos 1 dividido x cuadrado. Y me resultan en dos integrales muy simples, que son directas. Ahí las calculo. ¿Sí? Y no olvidar que hay un x multiplicando. ¿Sí? No olvidarse de eso. Desarrollan esto y les resulta x cuadrado más 1. Esa es la solución y sub 2. ¿Sí? Por lo tanto, ya tenemos la solución 1. Acabamos de encontrar una segunda solución que es LI con la primera. Por lo tanto, la solución general de la ecuación, lo que nos están pidiendo es la combinación lineal de ellas. O sea, una constante por I sub 1 más una constante por I sub 2. Ahí está. Preguntas. Bien, entonces ahora vamos a ver el método conocido como variación de parámetros. ¿Ya? Aquí hago un pequeño resumen para recordar lo último que vimos, que también lo dice con el apunte anterior. ¿Sí? Recordar lo que era una ecuación diferencial, homogénea, lineal de orden n, lo que hemos estudiado hasta ahora, que han sido solamente las de coeficientes constantes. Que esa ecuación diferencial tiene por solución general la suma de dos soluciones. Una solución complementaria que es que corresponde, a la solución general de la ecuación homogénea asociada. O sea, la misma ecuación pero igualada a 0, más la solución particular de la ecuación original. ¿Ya? Entonces la suma de esas dos resulta ser la solución general de la ecuación dada. Y, como dije, hasta ahora solo hemos visto cómo resolver I sub c. Entonces, ¿para qué estudiamos el browniano? Porque el browniano nos va a ayudar a encontrar I sub p.
¿ya? Entonces nuestra misión ahora es encontrar la solución particular. Esa es nuestra misión, ¿ya? Vamos a empezar estudiando simplemente I sub p para las ecuaciones de coeficientes constantes. Sin embargo, este método de variación de parámetros se puede extender para coeficientes variables, como se ve en la siguiente clase. Bien. Entonces, vamos viendo. Tenemos nuestra ecuación diferencial ordinaria lineal de orden n con coeficiente constante, es decir, todas estas letras a sub 0 hasta a sub n son solo números, no van a depender de x, ¿ya? Fíjense que aquí se hace algo importante, no podemos tenerlo escrito de esta manera. Queremos que la derivada más alta, en este caso la derivada n-ésima, esté acompañada solo por el número 1. Entonces, ¿cómo, comillas, despejamos para que no exista este a sub n? Dividimos por a sub n, ¿ya? Y el cual sabemos que es distinto de 0 porque si no, no sería una ecuación lineal de orden n, ¿ya? Entonces tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto, dividimos toda la expresión por a sub n. Y nos queda de esta manera. Entonces ahora solamente por una notación, una cosa de notación, para no tener tantas fracciones, se vuelve a denotar, se define este p sub i como estas fracciones de a sub i dividido a sub n, ¿ya? Y como un f mayúscula a esta división de f minúscula de x dividido a sub n. Solo por una notación, nada más que eso. Ya, y obtenemos esta segunda forma, que es la misma, pero, repito, dejando a la derivada más alta con un coeficiente 1, simplemente. Se le llama la forma estándar. Cuando a la derivada más alta lo acompaña simplemente un 1, se le llama la forma estándar, perdón, de la ecuación 1, la original. Ya, entonces suponga que usted tiene esta ecuación y quiere encontrar la solución complementaria. Entonces aquí lo que tiene que hacer, tiene que tomar su solución, perdón, su ecuación e igualarla a 0 y encontrar la solución como ya hemos aprendido, asociándole el polinomio y encontrando las raíces del polinomio, luego analizando si esas raíces son reales iguales, reales distintas o complejas, y dependiendo de una de esas tres formas que adoptan las soluciones, es la forma que adopta la solución complementaria, ¿ya? Entonces suponga que hizo eso y tiene que la solución complementaria es esto, ¿ya? Esa es su solución complementaria. Tiene esa forma, que es lo que ya sabemos, que son las soluciones, esta por separado, I sub 1, I sub 2, hasta I sub n, todas LI, y su solución complementaria es su combinación lineal entre ellas, ¿ya? Eso también lo estudiamos en la última clase. Ya, donde los C1, C2, etcétera, son solamente constantes. Para encontrar la I sub p, decimos que, no olvidar, gracias a esta forma, si nuestra solución complementaria tiene esa forma, podemos afirmar que la solución particular, o sea, I sub p, va a tener esta forma, ¿ya? Fíjense que aquí yo escribía cada rato I de x, C de x, para ser mucho más específica. Voy a subir un poco. Hasta este punto yo no había puesto I de x, ¿ya? Para no hacer una sobrecarga de notación. Aquí quise hacer esa sobrecarga de notación para ser específica y mostrar explícitamente la diferencia. En este caso, la solución complementaria son funciones, ya sabemos, I1, I2, etcétera, que dependen de x. Por eso reforcé ese hecho escribiendo este paréntesis x, ya para no olvidarnos que son funciones que dependen de x. Y los c son constantes, son solo números. Esta es la I sub c, pero la I sub p va a tener la misma forma, excepto que ahora estas constantes ya no van a ser constantes, van a ser funciones que dependen de x. Por eso nuevamente, aquí ahora escribo C1x, ¿ya? Van a ser funciones. Bien, entonces como buena solución particular no puede tener constantes, ¿sí? Tenemos que encontrar todo lo que esté como incógnita acá. Entonces nuestro objetivo ahora va a ser encontrar estas C1x, C2x,
hasta Cnx. Ese va a ser nuestro objetivo. Encontrar estas comillas constantes, pero que ahora son funciones que dependen de x. ¿Ya? Encontrando esta C, vamos a encontrar I sub P. Y ahí tenemos la solución general de la ecuación dada. Bien. Entonces aquí ya viene la parte un poquito engorrosa de entender al principio. Entonces, como sustento de lo que está acá atrás, de lo que está acá, perdón, como sustento de esto, aquí digo que cuando recién aprendimos las ecuaciones diferenciales y queríamos comprobar que tal función es solución de la ecuación, lo que hacíamos era ver si esa solución en verdad satisfacía la ecuación. Para ello, teníamos que reemplazar la función y sus correspondientes derivadas en la ecuación, ¿verdad? Eso es lo que tenía que hacer. Reemplazar la función y sus derivadas, las que correspondan, en la ecuación. Y si se obtenía una identidad, entonces decíamos que en verdad esa función era solución, porque satisfació la identidad, la ecuación. Bien, hacer eso, en este caso, con la I sub P, es un poco complicado, ¿ya? Más que complicado, es muy engorroso, es bastante complejo porque uno se puede equivocar de manera muy fácil. Entonces, aquí se otorga un método para encontrar estas constantes, comillas, constantes, porque dependen de x, son funciones que dependen de x, no olvidarlo. Entonces aquí se entrega un método que facilita ese proceso, ya para no tener que tomar la I sub P, derivarla tantas veces y reemplazarla en la ecuación y después encontrar los C1x, C2x, etc. En vez de hacer eso, nos otorga este método. ¿Qué nos dice el método a grandes rasgos? No me interesa que lo entiendan tan a fondo. A grandes rasgos, cuando uno, esta condición que le da, que sea igual a 0, esta condición, viene para que se hagan una idea de lo que acabo de decir. Es decir, si tomamos I sub P, la solución particular, ¿ya? La que está acá arriba, voy a devolver, acá. Si tomamos esta y queremos reemplazarla en la ecuación que nos dan, necesitamos la primera derivada de esto, la segunda, la tercera, hasta la enésima, ¿verdad? Porque es una solución, es una ecuación de orden n. Y metemos todo eso en la ecuación de orden n. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, uno le puede dar una condición a esta expresión y decir que es igual a 0. Entonces, en el proceso en que uno hace eso, en que uno toma I sub P, sus derivadas y las reemplaza, en ese proceso, uno puede tomar esta condición, ¿ya? De hacerlo 0. Entonces sí, va a tener n ecuaciones con n incógnitas. En este caso, las incógnitas van a ser las derivadas de estas funciones c. ¿Sí? Ahí está. ¿Qué sacamos con esto? Bueno, ahora vamos a usar el Browniano, ¿ya? Ahora nos va a servir el Browniano. Vamos a tomar nuestras soluciones, I1, I2 y n, ¿ya? Y vamos a calcular el Browniano. Y vamos a denotar por W sub K, como el Browniano késimo, al determinante que se obtiene de reemplazar la késima columna del Browniano original por esta columna, ¿ya? La columna que consta de solo ceros, excepto el último término, que corresponde a f mayúscula de x, que era f mayúscula, si no se acuerdan, nos devolvemos, f mayúscula era esto, ¿sí? Era lo que se obtenía al lado derecho de la igualdad, cuando dividíamos por a sub n, bien, esa es f mayúscula, ¿ya? Para no olvidarnos. Entonces, si se reemplaza la késima columna por esta, se obtienen los Brownianos sub k, ¿ya? Perdón. Y de esta manera podemos encontrar las derivadas respectivas C1, C2, como el Browniano sub k dividido el Browniano original, ¿ya? El Browniano nunca nos va a dar igual a 0, porque van a ser soluciones de la ecuación que van a ser LI,
¿ya? Entonces esto nunca nos vamos a dividir por 0, no va a pasar ese problema. Por lo tanto, si conocemos la derivada de estas c de x, ¿cómo encontramos la c de x? Integrando. Si tenemos la derivada, la encontramos integrando. Y esto va a ser, en definitiva, nuestras funciones c de x, que al reemplazarlas en la fórmula de la I sub p, vamos a obtener, en definitiva, la solución particular de la ecuación. ¿Ya?